Muy bien, buenas tardes con todos. Bueno, después de ya haber recargado con los alimentos respectivos, vamos a dar inicio al segundo día, a la segunda tarde de ponencias internacionales en los temas de seguridad y salud ocupacional que hoy en día nos acompañan. Para esta tarde nos acompaña un exponente desde Brasil, ¿sí? Quien él ve los temas de seguridad y salud, y el tema a tratar hoy es triple cero en seguridad minera. Para ello voy a invitar al... perdón, estaba al otro lado. Muy bien, está con nosotros Ronaldo Pereira da Silva desde Brasil para que pueda tratar este importante tema triple cero. Ronaldo, sí, es un ingeniero ambiental de posgrado en Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo, con una trayectoria de más de 24 años. Él está trabajando ya a lo largo de su carrera, liderando estrategias de salud, seguridad y medio ambiente en importantes corporaciones multinacionales de los sectores minero, metalúrgico y automotriz. Su amplia experiencia incluye la coordinación e implementación de sistemas de gestión enfocados a los 3 pilares fundamentales del desarrollo de la seguridad organizacional: maquinarias, procesos y personas. Buenas tardes a todos, pessoal. Buenas tardes con todos. Pessoal, boa tarde a todos. Buenas tardes con todos. Muito feliz de poder compartilhar muy feliz de poder um case de compartir sucesso vivido no Brasil, na empresa Mineração Taboca. O tema de hoje que trataremos fala um pouco sobre o triplo zero. Triplo zero, para clarificar a todos do que se trata alcançar 3 indicadores importantes dentro da indústria, que é a ausência de acidentes incapacitantes, eventos de alto potencial e lesões registráveis. Então, esse triplo zero é um marco importante que conseguimos conquistar na mineração Taboca em Brasil por 3 anos. E explicarei um pouco para todos vocês como que conseguimos conquistar esse excelente resultado, fazendo uma boa gestão dos fatores humanos. Então, contando um pouco dessa história a todos vocês, obrigado pela introdução inicial. Só gostaria de fortalecer um pouco alguns pontos. Trabalho há 24 anos na área de saúde, segurança e meio ambiente. Tenho uma trajetória bastante consolidada na indústria automotiva. Trabalhei por 20 anos na Toyota no Brasil, uma indústria muito copiada no mundo, por modelos de bons processos de produção, operatrizes. E nos últimos 3 anos venho vivenciando um pouco da cultura da mineração, e dentro feito toda essa trajetória dentro da mineração Taboca. Uma empresa que de fato tem um olhar muito atento para os fatores humanos. Porque nosso setor mineiro é um setor muito quente, muito caliente, de muito envolvimento no setor de muito desarrollo, muito diferente de tudo aquilo que vivenciei ao longo da minha carreira dentro do setor automotivo japonês. A lo largo de mi carrera en el sector automotriz japonês. E falando um pouquinho sobre a questão dos fatores humanos. Y hablando un poquito de los fatores humanos. Fatores humanos, eles são todos aqueles fatores que influenciam o desenvolvimento das pessoas. Então, as pessoas elas só se capacitam, só evoluem sua trajetória de vida quando todos esses fatores são bem atendidos. E esses fatores, muitas vezes, dependem de fatores organizacionais, fatores ambientais, fatores tecnológicos e fatores individuais. Esses fatores, por muitas vezes, quando falamos sobre erros humanos, muitas vezes temos um olhar muito direcionado para o indivíduo. Muchas veces nos enfocamos solamente en el individuo cuando enfocamos en riesgos humanos, pero tenemos que considerar que el punto de vista que debemos colocar siempre cuando analizamos y queremos que haya un desarrollo de los individuos es tener un mirar a partir del individuo y no solamente del individuo. Esto es un punto muy importante cuando tratamos el desarrollo humano. Y este desarrollo humano pasa también por el desarrollo de la seguridad. Seguridad
es algo que aprendemos todos los días. Basta que hagamos una reflexión de cómo éramos de niños, sin muchas percepciones de riesgos y peligros, y cómo desarrollamos evolucionamos a lo largo de la trayectoria. Es un proceso de aprendizaje. Los factores humanos son fundamentales para que tengamos éxito dentro de la seguridad. Avanzando un poquito más, voy a introducir a ustedes lo que es la minera Santa Boca. Es una industria que hace extracción de casiterita en medio de la Amazonía. Tenemos una mina a cielo abierto. Extraemos casiterita, niobio y tantalio. En Manila tenemos una oficina corporativa. En Sao Paulo tenemos otra oficina administrativa. Y tenemos una unidad donde se hace la fundición en Sao Paulo, donde se hace la producción de estaño refinado. Un poquito de la historia de Minera Santa Boca. Tenemos unos puntos importantes. En el año 69 tuvimos un inicio. En el 82 la mina de Pitinga. En el 2008 el grupo Breca invierte en Taboca. Incluyó recientemente, la última semana, nosotros fuimos a la minera de Santa Boca, y la empresa CNMC es un grupo estatal. A partir de este mes estamos operando de esta nueva manera. Nuestra gestión de riesgos críticos, como nuestro amigo de CNM, cómo hacemos la gestión de los riesgos críticos, siguiendo todas las directrices de los riesgos críticos. Nuestra unidad ahí de Pirapora hace una excelente gestión y definiendo los riesgos críticos de nuestra unidad. Son riesgos críticos que existen dentro de nuestra unidad: el transporte de personas, materiales, el derrame de productos fundidos a altas temperaturas, la pérdida de control de vehículos que transportan materiales, el choque eléctrico, transporte de productos peligrosos, riesgo de explosión, riesgo de colapso, de estructuras, taludes. Están todos estos riesgos dentro de nuestra unidad. Dentro de la legislación ministerial está en riesgo 4. Toda esta gestión de riesgos críticos y ICMN, nosotros poseemos en Pirapora una sala donde se usa para hacer una gestión de todo lo que tenemos que gerenciar los activos de seguridad. Es una práctica de origen oriental que nosotros introducimos en el contexto de minería. Nuestros riesgos críticos son gerenciados de este ambiente, una serie de procesos de auditoría dentro de estos riesgos críticos. Un poco de la historia de los accidentes en nuestra unidad de Pirapora. En Pirapora, las últimas décadas sufrieron muchos accidentes que a lo largo del tiempo fueron reducidos. En el 2014 iniciamos un nuevo proceso de verificación de riesgos y clasificación de riesgos. Hicimos un mapamiento en el 2013. Sí, alejándose, sin alejamiento o con alejamiento. En el 2014 un proceso de clasificación iniciamos con la ICMN. El profesor estuvo con nosotros en este proceso para adelante y vimos que todo estaba muy lineal. Estaba muy lineal. En el 2018 hicimos una verificación
Muchas cosas acontecieron. Caídas de altura, accidentes graves, sufriendo de un empleado, sufrió la amputación de un brazo porque fue aprisionado por transportadora. Tuvieron eventos en el 2014, un evento muy grave. Un empleado sufrió una coma del tórax por no bloquear una llave seccionadora y estuve en contacto con el transformador sufriendo quemaduras graves. En el 2016 tuvimos un evento muy significativo donde un empleado acabó ingresando a una zona donde había un metal fundido y había un importante residual. El empleado sufrió contacto con ese material, sufriendo quemaduras serias. Esos números fueron bastante constantes durante ese periodo. 2019, la minería pasa por una transformación de líderes. Entonces llega a la mineración Taboca un nuevo presidente, un nuevo director, un nuevo gerente. Y evaluando todos esos escenarios de ocurrencias, este liderazgo nosotros decimos una evolución. Le preguntamos por qué la gente comete tantos errores. ¿Por qué? Porque mucho se hacía a nivel de entrenamiento. Pero esa seguridad tradicional no estaba dando resultados significativos. Entonces, en aquella ocasión se tomó la decisión de contratar una consultoría de psicólogos enfocados en psicología del trabajo para hacer un diagnóstico comportamental en toda la unidad. Y este diagnóstico pasó por varias etapas y yo traje algunas respuestas por qué nuestros empleados cometían tantos errores. Ante esas respuestas llegamos a un diagnóstico. Este diagnóstico nos trajo que el nivel de cultura de seguridad de nuestra unidad era un nivel reactivo, era clasificado como reactiva. Era una cultura aún reactiva. Se hacían muchas cosas cuando tenían problemas. Y eso nos trajo algunos escenarios, a unas señales por qué era tan reactiva. Llegamos a la conclusión que teníamos unos activadores fisiológicos, psicológicos, cognitivos, sociales. Esos depresadores de nuestra cultura eran indicadores que estaban puntuando y impidiendo que nuestra cultura avanzase. En la fisiológica era una conclusión que el horario de trabajo no era bueno, no proveería un buen descanso. Nuestros empleados no avanzasen y aprendieran sobre seguridad. Estructuras básicas pobres, no habían condiciones básicas ideales para una buena acumulación de nuestros empleados. Las máquinas constantemente se rompían. Los psicólogos, había presión al miedo, no existía una perspectiva de HR sobre las personas. A nivel cognitivo había falta de procedimiento. No existía el derecho de poder rechazar algunos trabajos. No había consulta con la necesidad de hacer algunos cambios. Muchos problemas con liderazgo e intolerancia de comportamientos. Estos activadores nos trajo la necesidad de mirarnos cada vez más para la gestión de los factores humanos y entender que de hecho los factores humanos, si no son observados, no existe la posibilidad de que los empleados se desarrollen de una forma adecuada. Esos indicadores, mirar los factores humanos, nos hizo reflexionar sobre un plan de acción. Precisábamos crear un plan de acción para revertir todo ese escenario y así fue hecho. Entonces, básicamente, este escenario tuvo tres pilares básicos. El primero de ellos
existen necesidades de hacer cambios significativos en la organización. Para que el segundo pilar, necesitábamos estructuras mejores atendidas para que nuestros empleados tuviesen un mayor confort. Ese pilar, había necesidad de buscar un programa de seguridad comportamental para que los empleados pudieran aprender cómo se torna más seguro, cómo crear hábitos de seguridad. Todo eso tiene mucho sentido, principalmente cuando miramos la pirámide de Maslow, que dice que cuando no tenemos las condiciones básicas de sobrevivida, no conseguimos desarrollarnos, no conseguimos avanzar en nuestras vidas personales y profesionales también. Entonces, después de este diagnóstico, fueron tomadas unas acciones concretas y es lo que voy a compartir con ustedes. Entonces, tratándose de las acciones que fueron direccionadas para gestión organizacional, veamos como primera premisa el rompiendo con los liderazgos. Durante este momento muchos líderes no querían avanzar en el sentido de seguridad. Había muchos líderes que no querían encontrar ese cambio. Ellos deberían tener un comportamiento, actitudes de un líder servidor, un liderazgo servidor. Otro punto importante, buscar líderes centrados en personas. Buscamos en el mercado profesional líderes que tengan en el foco a las personas y no los procesos. Otro punto importante fue crear un nivel técnico en el proceso. Entonces colocó un líder específico en el proceso, para que pueda ver todo el tiempo el proceso. Teníamos una función de supervisor, solo supervisor. El supervisor hacía muchos trabajos administrativos, no tenía la integridad tiempo total. Entonces se creó un nuevo nivel de liderazgo, acompañando 100% todas las actividades, atendiendo a los empleados en todas las necesidades. Otra acción fue justamente mudar la carga y la escala de trabajo. Ellos trabajaban 12 horas, era un régimen que existía en Pirapora. Era permanente y corrido. Trabajaban 12 días y trabajaban 36 horas. 12 horas, 36 horas. Entonces el turno fue modificado y fue creada una escala 4x4. Los empleados trabajan 4 días y consiguen un descanso de 4 días. Esa fue una acción que trajo un grado de satisfacción para toda la unidad, para todos los empleados. Acciones de recursos humanos para mejorar el clima. Generó un plan de trabajo muy grande para garantizar que varias razones de recursos humanos, para hacer que los empleados tuvieran la percepción de que de hecho eran importantes para todo el proceso. Para entender que la unidad de Pirapora tenemos de 400 empleados y una de las acciones que hicimos es conmemorar el cumpleaños de todos los empleados. Todos los empleados conmemoramos su cumpleaños sin distinción. En todas las fechas tenemos momentos festivos para celebrar y crear un ambiente familiar de alegría. Una de las acciones enfocadas en la mayoría estructurales fueron necesarias muchas mejorías estructurales. Cuando los líderes querían cobrar seguridad, los empleados devolvían. No tenían un vestuario, ni baño, ni una buena sala de descanso adecuada. ¿Por qué me vienes a cobrar si quiero hacer seguridad? Teníamos en el pasado muchos relatos, entonces fueron creadas muchas mejoras, mejores baños, áreas de descanso adecuadas,
un nuevo restaurante donde pudiesen alimentar de una forma adecuada, ambientes específicos para que puedan lavarse correctamente, antes en cualquier lugar, cabinas de control donde se opera en condiciones mejores, áreas de trabajo mucho mejores señalizadas, un concepto 5S muy adecuado. Y el tercer pilar, buscar un programa de comportamiento para poder aculturar a nuestros empleados. El objetivo principal de esa búsqueda fue buscar un programa que procese y que promoviese la seguridad como un valor real. Yo tengo una versión mucho a los programas de seguridad comportamental, porque estos programas a veces requieren una inversión muy alta y no conseguimos los resultados esperados. En esta ocasión sí hubo un cuidado muy grande en un programa comportamental. Queríamos que este programa pueda agregar todo lo que estaba siendo hecho, para que pudiésemos agregar más de ese componente en nuestra cultura de seguridad, de forma real. Lo que queríamos era transformar los empleados de forma genuina, porque como se dice, la seguridad es algo que se aprende. Conseguimos aprender seguridad, conseguimos evolucionar en cuanto conseguimos crear nuevos hábitos en nuestras vidas. Basta tener un conocimiento de cómo hacer eso. Este programa vino con este objetivo. Entonces, delante de esta gestión, en relación a la gestión de los factores humanos, el cuidado que tuvimos, la creación en tantas modificaciones, en tantos cuidados, fue justamente para que pudiésemos tener un ambiente con líderes más comprometidos. La idea inicial era un terreno fértil para que cuando introduciésemos un programa de seguridad comportamental estuviésemos en el momento ideal, un momento cierto, para que pudiésemos entregar y evolucionar. En esta ocasión nuestros líderes estaban más comprometidos e independientes. Creamos un clima favorable y un ambiente familiar. Eliminamos las muletas y las excusas. Los empleados no tenían más motivos para hablar que no querían evolucionar. Con eso muchos problemas fueron resueltos. Creamos empleados motivados, abiertos al cambio comportamental, comprometidos con la mejora continua y con un sentimiento principal de pertenencia. Esa fue una condición que evolucionamos para crear un suelo fértil. Y con ese suelo fértil decidimos por el programa SafeStar. Es un programa de seguridad comportamental que traza algunas ventajas que voy a explicarle a ustedes aquí. Es un programa que de hecho corre de arriba para abajo. Es un programa que detrás de la necesidad de ver todos los niveles envueltos, incluyendo nuestro presidente hasta los niveles menores. Es un programa dedicado a desarrollar a la seguridad en el trabajo, en el tránsito y en cualquier lugar. Es un programa que no es un programa de seguridad industrial, donde solo aplicamos la seguridad en la industria. Se tiene que aplicar en todos lados. Es un programa que posee una baja inversión, normalmente muchos cambios que hacemos en la industria. Es un programa de rápida aplicación. Cuando implementamos este programa rápidamente, alcanzamos excelentes resultados. Entonces, el programa SafeStar, que sigue con Miso Seguro, es un programa de autocuidado, de autogestión de seguridad. Básicamente, ese programa tiene como objetivo de prevenir y reducir errores ocasionados por algunos estados. Somos seres humanos que estamos, por ejemplo, ahora, después del almuerzo, estamos en un estado.
Después del almuerzo estamos pensativos. El programa SafeStar tiene una enseñanza en relación a los errores que cometimos. 95% de los errores que ocurren son motivados por nosotros mismos. Y esos errores pasa por 4 estados: prisa, frustración, cansancio y complacencia. Entonces, básicamente, todos los estados, estos estados para cometer estos críticos, cuando no tenemos la percepción de estos 4 estados, podemos sufrir y cometer 4 errores críticos. Ojos fuera de la actividad, mente fuera de la actividad, entras en la línea de fuego o perder el equilibrio, tracción o firmeza. Entonces, el libro del programa es trabajar en la base, evitando los errores críticos, haciendo que nosotros, de forma intuitiva, tengamos la conciencia de cuando estamos delante de estos estados. Justamente buscamos la relación de los errores humanos. Aquí miren, en la época de la revolución industrial, si existía necesidad de crear protección. Porque en aquella época nosotros teníamos la primera generación de seguridad sin una condición muy reactiva. Obviamente, con el pasar del tiempo y con el pasar de la necesidad industrial, la necesidad de gestión, evolucionamos a una segunda generación donde se ve la idea de proteger las máquinas, las personas a través. Es una generación de seguridad que trabajamos entre 1950 y 1980. La tercera generación de 1980 al 2010 está enfocada a los procesos. Entonces fue cuando se vino todos los procesos, las ISOs, todo aquello, patrones escritos. Fue una época cuando se creó la figura de los líderes, el liderazgo como observadores, como apoyadores dentro de los procesos industriales. Entonces ese papel fue muy desarrollado en la época de los 80. Y ahora nosotros nos centramos en una nueva era que fue muy discutida estos 2 días de una forma muy brillante, hablándose la generación de la mente segura. ¿Cómo hacer con que las personas sean cada vez más seguras? ¿Cómo hacer esa transición? Y ahí, dentro de este método de SafeStar, tenemos que demostrar que durante el día nosotros tomamos de forma más de 30.000 decisiones por día. Entonces, decisiones por día, esas decisiones son tomadas de forma automática. Cuando acordamos la decisión de pisar el suelo, es una decisión al llevar los dientes. Tomamos muchas decisiones y muchas de esas no son decisiones que son hechas de forma consciente, son decisiones que son hechas de forma automática. Entonces la repetición de todas esas tareas hace que nosotros creemos patrones en nuestro subconsciente que nos motive a repetir todas esas situaciones. Y aquí cabe un punto. Muchas de estas situaciones, muchos de estos patrones acabamos creando al mismo tiempo, son patrones peligrosos. Por ejemplo, cuando optamos en hacer una travesía, cuando tomamos la decisión de una travesía en color rojo, lo hacemos de forma inconsciente. Lo hacemos porque es un hábito nuestro, un hábito que fue aprendido. Pero muchas veces este hábito es la acción de tomar de forma automática. Esto es muy peligroso, estas decisiones creadas de forma automática. Entonces, este estudio detrás de esas decisiones que hacemos, el 95% de estas decisiones son hechas de forma inconsciente. Y esta forma inconsciente es dada a través de una respuesta automática
y justamente una respuesta preaprendida, un comportamiento ya establecido en nuestro subconsciente. Con eso nosotros tenemos, por eso de una forma natural creamos ese sentido de hacer eso de esa forma automática. Prudencia, ahorro, velocidad, eficiencia, muchos atajos. Nosotros tomamos comportamientos equivocados, es peligroso. Otra sensorialidad social es la forma consciente, que da más, donde tenemos acciones de forma consciente, son respuestas pensadas, demandan mucha energía. Por eso tenemos mucho costo de energía, decisiones retrasadas, crear hábitos inmediatos y rara vez cometemos errores. Y cuando paramos tomamos la mejor decisión, pero cuando corremos de forma automática tenemos muchos problemas. Entonces SafeStar crea vías neuronales que asocian nuestros estados críticos y errores con condiciones peligrosas. Este programa SafeStar es demostrar una reflexión de que creamos un censo que cuando estamos en cualquier de estos 4 estados automáticamente aflora en nuestros ojos esa necesidad. Y con eso, porque todo este programa y todo aquello que creamos creó valor dentro de la generación Taboca. Nosotros queremos un ambiente donde las personas piensan en salud 24/7. Tenemos una organización donde respiramos todo el tiempo seguridad. Nuestros directores, presidentes comentan, no producimos estaños, producimos seguridad todo el tiempo. Ese senso de valor es mucho significativo para nosotros. Estimulamos frecuentemente la creatividad de los empleados, el desarrollo de prácticas seguras. No corremos riesgos ni tomamos decisiones de forma unilateral. Solos creamos un camino de aprendizaje continuo. ¿Cómo que Taboca usa el programa SafeStar en la práctica? Promovemos actividades prácticas constantes. Una de las cosas que hacemos mejor usando el programa SafeStar son lo que llamamos movimientos de seguridad. Son momentos importantes que construimos prácticamente todos los días para hablar sobre seguridad. Pequeñas palestras, promovemos eventos todos y siempre con foco en la gestión y en los cuidados del factor humano. Entonces, recordando el factor humano, de que podamos hacer una buena trivia de seguridad. Los factores humanos son fundamentales, que haya vigilancia para todo aquello que con eso conseguimos alcanzar el 000 en la práctica. El programa SafeStar es un programa de 5 años de implementación. Actualmente nosotros estamos en el año 4. Comenzamos en el 2023, 24 y 25. Este programa SafeStar, formado por un comité que crea directrices sobre acciones prácticas. Es un comité deliberativo donde se incluye miembros de toda la organización. Esto es una formación de instructores, personas que entrenan a los empleados, y esos empleados son entrenados y pasan por varios aprendizajes. Nosotros procedimos unidades básicas que los empleados pasan, luego avanzamos para unidades avanzadas y hoy estamos entrenando las unidades avanzadas 5 y 6. Lo más importante dentro del programa existe una práctica que nosotros llamamos la práctica de contar historias. Es muy fácil cuando hablamos, es muy fácil de entender cuando estoy con prisa, cuando estoy cansado,
Muchas veces tenemos ese sentimiento, mas el programa nos dice que tenemos que contar historias sobre esas ocasiones. Contar historias y cómo yo estaba cansado y cómo pude evitar cometer algunos errores críticos. Entonces, esa práctica de contar historias yo considero como el corazón del programa. En ese momento de contar historias es donde cada empleado comparte sus historias. Es ahí donde se crea, donde un empleado crea la conciencia de seguridad, de compartir todos sus aprendizajes, de cómo él evitó sufrir un accidente, cómo él evitó tomar una decisión diferente. Entonces, cogimos muchas historias todos los días, antes de todas las reuniones, antes de todo inicio de trabajo. Los empleados comparten sus historias de cómo ellos evitaron sin caer en accidentes, sin desarrollar accidentes, a través de la concientización y la percepción. Y esto va en mucho encuentro con el aprendizaje activo, a través de poder transmitir el conocimiento y que nosotros conseguir un aprendizaje muy fuerte. Este mecanismo muy importante. Solo para verificar cómo hacemos esas historias dentro de la minera Taboca, todas las historias que son compartidas por los empleados son archivadas, son entregadas. Ellos registran sus historias de un app. Solo para que ustedes puedan ver, nosotros tenemos el año pasado, 2024, tenemos más de 2.498 historias compartidas. Historias que los empleados pudieron compartir de cómo, haciendo uso del SafeStar, ellos consiguieron evitar desarrollar elecciones, sufrir con sus estados, evitaron riesgos críticos. Este cuantitativo es solamente del año 2024. Estas historias que nosotros contamos, tenemos unos puntos importantes y eso va mucho. Es muy importante para hablar sobre un ambiente seguro, porque el programa SafeStar tenemos que compartir muchas situaciones que nosotros desarrollamos. Esas historias son historias que pueden haber ocurrido en el tránsito, que estaba cansado y aún así tomé la decisión, fui complaciente, agarré el volante, cansado y acaba dando una cabeceada, muy común de ocurrir. Y esas historias muchas veces son relatadas por los empleados. Entonces, cuando comenzamos a pedir para que todos cuenten sus historias, todos los empleados iniciaron sus historias diciendo: cuando yo era niño, yo hacía esto, yo quería este error, yo he tenido muy apurado para estar en la historia. Entonces, en esas historias creamos un ambiente seguro. Queríamos que los empleados iniciasen sus historias contando historias de cómo ellos estaban usando la herramienta de SafeStar en el trabajo. Cómo que usted hizo hacer una actividad y percibió que hacía una actividad con mucha prisa. Y esa prisa podía llevar a riesgos críticos. Y usted aplicó una técnica de reducción de riesgos críticos que nos permitió concientizar el Estado. En aquella ocasión, si yo percibo que estoy atrasado, que estoy con prisa, percibo que estoy frustrado y aplico la técnica de reducción de riesgo crítico, que justamente es concientizar y hago que yo no cometa riesgos críticos. Esta creación de un ambiente seguro es necesario para que podamos compartir historias. Entonces, dentro de la minera Taboca, hacemos gestión entre todos los líderes, cuenten historias. Que todos los profesionales de seguridad cuenten historias
Todos cometemos errores. Entonces creamos un ambiente muy propicio para hablar sobre seguridad. Entonces es muy común términos profesionales de seguridad, técnico de seguridad, de los errores que cometió dentro de la organización, errores que fueron rápidamente visualizados, que estaban en un estado peligroso, tomado como acción y evitado. Eso hace que la idea principal, que nuestros empleados se motiven a hablar sobre seguridad, a hablar sobre sus errores. Hace que sus empleados creen la conciencia de hablar sobre seguridad. El punto principal de las historias SafeTAR es buscar un desarrollo de todos los empleados para hablar sobre seguridad. No queremos historias bonitas, queremos que cada empleado cuente una historia, hable sobre seguridad. Buscamos esa motivación externa en todos los empleados. Otro punto importante es que cuando contamos esas historias en público, difícilmente cometeremos el mismo error. Difícilmente. Es muy inmoral cuando hablamos algo, que creamos una nueva ruta para fugar de un accidente, aprendemos el error pasado, cometer el mismo error pasado. Esas historias traen esa conciencia de cuidado íntimo para consigo. Esas historias justamente deben ser contadas sin que haya castigo. Nosotros hablamos mucho sobre eso, un ambiente seguro. Un ambiente seguro, la idea es crear un ambiente donde es posible hablar con el empleado y sea reconocido por contar sobre un error que cometió minutos atrás. Nosotros tenemos inclusive reconocimientos formales para muchas ocasiones donde empleados cuentan muchas historias, relatan muchos errores, cuentan cómo su rutina de trabajo se colocaría en condiciones que pueden llevar a un error. Hacemos un proceso muy grande de reconocimiento para crear ese ambiente seguro. Las personas aprenden. La persona aprende mucho con las historias. Cuando tú me cuentas una historia para mí, yo aprendo con tu historia, con tu experiencia. Y cuando yo te cuento para ti, tú también vas a acordarte de aquí cuando salgas de acá, de ese escenario que yo te conté. Contar historias nos trae respuestas. Creamos buenos comportamientos. Entonces el acto de contar historias y hablar sobre seguridad, nos hace que nuestros padrones que existen en nuestro subconsciente inicien un proceso de transformación. Tengo plena convicción de que si ustedes preguntasen, que son muchos profesionales de seguridad, ¿cuántos de ustedes desarrollaron o evolucionaron de un año para atrás en seguridad? ¿Cuáles fueron los nuevos hábitos que incluyeron en la rutina de ustedes? Hábitos simples, si aprendimos con esta condición e incluimos en nuestra rutina. Entonces, estas historias nos traen necesidad mudamos nuestros padrones, cambiamos aquellos que quedan en nuestro subconsciente. Esa es la idea básica de nuestro programa SafeTAR. Aquí otra acción que evaluar el estado. Evaluar el estado dentro del programa que involucra el liderazgo. Nuestro liderazgo hacen abordaje durante las actividades operacionales. Esas actividades necesitan que sean paralizadas por 2 minutos. Es una técnica de abordaje donde el liderazgo busca traer una evaluación sobre los estados de 0 a 10. ¿Cuál es el nivel de prisa que
que ustedes tienen en su actividad. ¿Cuál es el nivel de frustración, el nivel de cansancio? Si existe complacencia, hay algo que te está incomodando dentro de tu operación y ahí recién permanece la complacencia. Esta es una actividad hecha por todos los líderes. Deben hacer en todas sus operaciones. Esta actividad de global. Una de ellas, a través de este mapa de calor, conseguimos entender por departamentos, por grupos de trabajo, cuál es el nivel de prisa. Por ejemplo, tenemos secretarios en el área libre expuestos al ambiente muy frío, muy calor. Entonces conseguimos entender si este grupo está trabajando. Tenemos una parte horizontal en una escala que va de 0 a 10 y aquel determinado grupo está trabajando con mucha prisa. Entonces conseguimos tomar acciones, muchas acciones, justamente para mejorar y minimizar esos estados de prisa y también buscar el entendimiento porque el grupo está trabajando con mucha prisa. Entonces en este cuadro existe un mural de hábitos que está en la práctica. Es una práctica que muchos departamentos hacen basados en esta visualización de este mapa de calor, de entendimiento de que cómo aquel grupo se comporta. Se crea hábitos que pueden ser hábitos individuales, que se propone el cambio de hábitos individuales o la inclusión de un ámbito colectivo para todo el equipo. Y acá existen dos colores, color blanca y hábitos mudados, hábitos que fueron desarrollados por el libro. Es un hábito seguro. Y en el sobre azul, sellado lacrado, existe un hábito de aquel empleado que está un hábito de desarrollo. El empleado está incluyendo un ámbito de su rutina. Y cuando ese hábito fuera incluido en su rutina, eso será evidenciado para todo el equipo. Es una práctica muy simple. Nuestros empleados de determinados grupos hacen justamente para crear y motivar esa gestión de creación de hábitos. El programa SAFETAR son introducidos de una forma muy efectiva en toda la gestión de seguridad y salud. En todo lo que hacemos tenemos con SAFETAR como base todos los sistemas de salud y seguridad. Campañas frecuentes. Como punto llave de gran valor, la gestión de los movimientos, las campañas, es hablar de seguridad del tiempo, de hablar de forma individual, de forma teatral, de forma de entrenamiento, crea un ambiente muy rico y muchas razones de seguridad. Entonces, eso hace con que nosotros mantengamos vivo el programa de seguridad todos los días, 24/7. Campañas involucrando familia. Tenemos una familia como un punto crucial para la seguridad. En Pirapora hacemos muchas acciones de seguridad, campañas educativas, campañas de diseño y desarrollamos donde conseguimos mostrar a los empleados una gran motivación para la seguridad, porque podemos hablar que trabajo es un medio, un fin, no un fin. El empleado debe venir a nuestra fábrica, tiene que trabajar, pero debe retornar a su familia de la misma forma que llegó. Nosotros hacemos muchos abordajes desarrollando las preguntas familiares. Otro punto importante es los reconocimientos. Promovemos mucho reconocimiento dentro del programa SAFETAR. Cuando tenemos en programas muy enganchados en contar historias, compartir sus experiencias, ellos son reconocidos, muy bien reconocidos. Tenemos ocasiones donde promovemos reconocimientos a nivel recogiendo los mejores empleados y sobre todo aquellos que destacaron más en la unidad. Y esto es uno de los indicadores que los empleados sean reconocidos por promover los encuentros
con los familiares de los empleados. Esta actividad es una actividad llamada Café Safestar. La minería Taboca existe una minera café con gerente. Mensualmente el gerente exige o se reúne con los empleados para hablar de muchos asuntos. Entonces creamos un café exclusivo para hablar sobre seguridad con nuestros directores. Entonces este café, esta primera foto, tinha diretor da unidade de mineração e refino da mineração Taboca. Então essa atividade ela faz los empleados pueden sentarse todas las veces con nuestros directores para hablar sobre seguridad, para tomar literalmente. En ese encuentro existe dos informaciones importantes, dos preguntas importantes que siempre hacemos. La primera de ellas es lo que Safestar cambió en sus vidas. Queremos oír a sus empleados cuánto ellos están evolucionando en su seguridad. Es un momento muy importante que es el termómetro. Sé que seguridad es difícil medir, pero cuántas personas evolucionaron. Para nosotros es un momento muy importante. Y conseguimos hablar de una forma abierta y descontraída. Cómo las personas escuchamos cómo las personas están mejorando, colocando nuevos hábitos. Habrá un momento muy memorable. Y otra pregunta es cómo las personas están implementando, cómo la persona implementa en su rutina operacional todos esos conceptos del programa Safestar. Siempre tenemos respuestas increíbles. Aquí tenemos algunos relatos, testimonios de transformación. Muchos empleados se transforman, traen relatos de cómo el Safestar cambió la vida de ellas dentro de la empresa y principalmente fuera de la empresa, cómo retornaron más seguros su tránsito. Trabajamos en un punto en el Brasil muy cerca a una avenida muy sinuosa, muchas curvas donde hay muchos accidentes. Es un punto de muchas reflexiones de nuestros empleados. Ellos explican cómo se tornaron más preventivos, cómo ellos se tornaron personas que hacen una seguridad proactiva, una seguridad más. Entonces, después de esos agradecimientos nos trae la certeza de que es posible a evolución y seguridad. Las personas de toda la ciudad pueden mejorar sus hábitos. Basta con que haya una buena estructura, un buen ambiente, la seguridad psicológica, y por fin, caminando para el final, tuvimos algunos reconocimientos. El programa Safestar tiene una metodología que nos garantiza, después de la implementación, todos los años pasamos por un proceso de verificación, como si fuese una auditoría. Un proceso de verificación de cómo está siendo hecho la implementación. En los primeros 6 meses de implementación, en el año 22, alcanzamos el sello plata, que significa una excelente implementación en 6 meses. Después de un año de implementación, en enero de 23, alcanzamos el sello oro, la implementación de Safestar, de todo lo que construimos. El primer fue un sello inédito. Ninguna empresa del Brasil conquistó el primer año en la implementación del programa. Y viene para acá por 3 años consecutivos. Tenemos 3 sellos oros, 24, 25. Pasamos por un proceso de verificación y logramos recibir un nuevo certificado. Esta foto del presidente, el CEO y director del programa Safestar. Tuvimos un resultado muy increíble y tuvimos un reconocimiento a nivel mundial de la implementación de Safestar. Se acaba utilizando muchas buenas prácticas de nuestra minera Taboca. Dentro de su paquete
el cual vende ese programa. Y con eso logramos el 000. El 000 fue alcanzado en la minera en el 2021. Fue el primer año dentro de la minera Taboca, dentro del grupo minero de mineración del grupo Breca. Alcanzamos el primer 000. Alcanzamos nuevamente en 2022. Alcanzamos nuevamente 24. Entonces con eso también alcanzamos ese año de febrero de este año la marca de 5 años sin accidentes es un resultado muy importante. Y aquí nosotros, para finalizar, las cuestiones de los factores humanos. Quedó muy claro que los factores humanos del desempeño en seguridad dependen mucho exclusivamente del desarrollo de las personas. Debemos tener un foco completo, una visión mucho estratégica para los factores humanos, porque no existe desarrollo de seguridad si no existe algo enfocado. Con eso la cultura será establecida como un valor para todos, es un valor innegociable, ¿no? El compromiso es fundamental. Seguridad, así como se crea, se destruye. Si no tenemos un liderazgo enganchado con la seguridad, cuando hay una permanencia todos los días del cuidado con las personas, puede quedar muy comprometida. Y con eso alcanzamos el 000. El 000 es una gran marca para nosotros. Nosotros tenemos un compromiso de todos los colaboradores de nuestra unidad de Pirapora. Tenemos un compromiso que asumimos todos los días cuando entramos y salimos. Es un compromiso que queda. Nuestro compromiso es la seguridad, los regresen para su casa en la misma forma en que llegaron o mejores, y tenemos la certeza de que siempre cuando retornan mejores porque aprenden. Tenemos un ambiente favorable, principalmente la seguridad. Esa es nuestra unidad. Gusto agradecer a todos, a Isen, a Belisario Pérez por intermediar esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo aplica SafeStar a sus socios estratégicos o empresas contratistas? Es una pregunta de César Olivera en la modalidad presencial. En Pirapora, todos nuestros socios estratégicos tratamos a la misma forma que tratamos a nuestros empleados. Minera Taboca entrena a todos los empleados, todos, incluidos los socios estratégicos, incluso todo eso que ustedes puedan ver, todas las acciones, todo lo que construimos, todas las prácticas, todos los socios estratégicos son incluidos dentro de este contexto. Sabemos que los socios estratégicos son muy importantes para nosotros, porque muchas veces los riesgos que están expuestos, por ejemplo, están a pocos días atrás, 10 días atrás, tuvimos un café SafeStar solamente con socios estratégicos, donde nuestro director de gestión estaba presente para conversar con los socios estratégicos para entender cómo ellos estaban aplicando SafeStar en sus rutinas operacionales. Y nuestro director hizo un reconocimiento muy importante, diciendo la importancia de los socios estratégicos para toda nuestra organización. Inclusive creó un reconocimiento puntual, que es promover un viaje para el socio estratégico que contara más historias SafeStar. Prometió para aquel empleado que contó más historias SafeStar, que compartías más seguridad, prometió que va a dar un viaje con su familia para pasear. Todo esto creó
una admiración muy grande entre todos, una reacción muy grande entre todos nuestros socios estratégicos en la oficina, para las personas que preparan nuestras comidas. Respondieron directamente, todos nuestros socios estratégicos son tratados como igual. Y la minera Taboca efectúa el pago, la proclamación de Safe Start para todos los socios estratégicos. Excelente. Tenemos también una segunda pregunta. A ver, por favor. Muy bien, la pregunta es la siguiente, también es de Marcelo Coy, la Seguridad Esencial. Según la teoría de la pirámide de Maslow, aplicada en el ámbito con la seguridad minera, ¿cómo puede la gestión de factores humanos garantizar que los trabajadores alcancen un estado de autorrealización sin descuidar sus necesidades básicas y de seguridad? Como dice, de hecho, la pirámide de Maslow es muy... Él atrae mucho una realidad que tenemos de cuidar todas las necesidades básicas. Solamente así conseguimos avanzar con el aprendizaje. Todo aquello que comenté sobre la importancia de crear fue eso que la minera Taboca, nuestra unidad, hizo. Sabía que sí, tenía que exigir cobrar por seguridad, por autoseguimiento. La empresa debería hacer su parte en cuidar de los factores humanos relacionados a esas condiciones básicas y estructurales. Entonces tuvimos ese cuidado básico para que pudiésemos hacer con lo que los empleados pasásemos ese aprendizaje para los empleados y que de hecho ellos permanentemente continúen desarrollándose en relación a la gestión del comportamiento, de los cambios de comportamiento. Tenemos una tercera pregunta. A ver, si ya está la de Chávez. Nos dice, me parece muy interesante incluir en el aprendizaje activo el contar historias reales. ¿Usted cree que el mismo efecto logran las historias ficticias o preparadas y dirigidas a correr una determinada conducta? Bom, como disse a todos vocês, tivemos no último ano mais de 2.000. El último año más de 2.400 historias y todas las historias reales. Lógicamente hay historias ficticias, pueden traer tremenda, pero lo que valorizamos nosotros es la construcción de historias reales, porque historias reales fueron contadas con sentimientos cuando trae sentimientos de la persona que está contando una historia pasó por un momento difícil, está enseñando, detrás de esa emoción está trayendo. Pueden haber victorias ficticias, sí, pueden agregar valor, pueden traer aprendizajes, pero... Bien, queremos en esta etapa dar nuestro más sincero agradecimiento a Ronaldo Pereira por toda la presentación que hoy has tenido en compartir con nosotros. Por favor, pido un fuerte aplauso para... Muito obrigado, pessoal. Muchas gracias. Muchas gracias. Em segurança, Cada dia começamos de zero. En seguridad, cada día comenzamos de cero.